Bueno, vamos a empezar, así hacemos rápido. Hoy un poquito más aburrida tal vez la clase, las otras van a ser un poquito más dinámicas, pero bueno, estamos en la puerta de un fin de semana, así que vamos a estar pum para arriba. Vamos a hacerlo rapidito. Bien. Siempre que retomamos una clase, lo que hacemos es recapitular rápidamente la clase anterior. Entonces, la clase anterior fue la clase 1, y para los que recuerdan que vimos los elementos de la comunicación y cada uno de los componentes, el emisor, el canal, el referente, el receptor, el contexto, los códigos y los mensajes que se interponían en los elementos de la comunicación, y hicimos una breve descripción de cada uno de estos elementos, ¿no? Habíamos visto lo que era la parte del emisor, el referente, el receptor, canal, el contexto, el código y los mensajes, ¿no? Y una de las cosas por ahí sustantivas en la comunicación es que muchas veces este papel del contexto juega un rol importante, porque muchas veces para una cultura o para una sociedad las mismas cosas no tienen los mismos significados, ¿no? Y habíamos puesto estos ejemplos interesantes nomás con el tema del color del luto. ¿Está? Bien. Después de esta breve descripción, habíamos visto que en toda comunicación era esencial establecer lo que era el lenguaje, y en función del lenguaje habíamos visto los tipos de lenguajes, que era el lenguaje verbal con el que nosotros nos comunicamos, que también teníamos manera de comunicarnos a través de los gestos, por eso le llamamos lenguaje gestual o corporal, y que el lenguaje gestual o corporal tenía, por ejemplo, un alto significado en la comunicación para aquellos que tienen capacidades diferentes auditivas, ¿no? Es uno de los elementos por los cuales también teníamos un alto sentido práctico de estos lenguajes. Hablamos de otro lenguaje, como era el lenguaje musical, y habíamos dicho que con 8 notas armábamos un universo de la música, y yo había puesto como ejemplo que en el caso de, más adelante vamos a ver, que el caso del diseño gráfico, de la arquitectura en particular, con 4 elementos teníamos el universo de todo lo construido o dibujado. Era el punto, la línea, el plano y el volumen. Y después teníamos el lenguaje visual, que era uno de los motivos por los cuales íbamos a tratar de ir desarrollando, porque el lenguaje visual es prácticamente el elemento principal en lo que sería el diseño gráfico, que es el motivo de esta asignatura, ¿no? Bien, habíamos visto distintos lenguajes o elementos o distintas expresiones donde nos manejamos con las imágenes, con lo visual, ¿no? Habíamos hablado algo de lo que era la pintura en 2 dimensiones. No soy zurdo, pero trato de escribir con la zurda. Y la escultura la escultura o la arquitectura en la comunicación de las 3 dimensiones, ¿no? También habíamos visto el grabado y la fotografía como elementos más antiguos por el lado del grabado y más modernos, digamos, por el lado de la fotografía, y esta parte de lo interesante que resultaba ser conocer lo que serían los pictogramas o los logotipos, señales y demás, y habíamos visto cada uno de los elementos cómo qué expresaban, ¿no es cierto? Bueno, también, recapitulando la clase anterior, ya en el mundo de las imágenes, habíamos visto que tienen al menos cuatro finalidades.
una modalidad informativa, que en esta modalidad informativa probablemente estemos desarrollando la actividad práctica del fin de curso, pero también teníamos una modalidad exhortativa, expresiva y estética de lo que es la imagen. Y habíamos hecho una descripción de cada una de esas finalidades, ¿no? Y habíamos puesto algunos ejemplos donde para la finalidad informativa habíamos dicho, por ejemplo, uno toma la pantalla de un celular y se encuentra con una serie de iconos que en realidad no están informando de qué programa o qué aplicación estamos por usar o tenemos disponible para usar en nuestro celular, ¿no? Esa pantalla está cargada de información, por lo que hace que la imagen de esa pantalla sea directamente una imagen informativa. Bien, también habíamos establecido o charlado algo respecto a los medios de expresión de las imágenes y que estos medios requerían materiales, técnicas y tenían algunas normas y describimos algunos de estos elementos. Bien, también seguimos ahondando respecto a estos medios, cómo se podían, cómo se podían trabajar las imágenes a través de estos medios, algunos bidimensionales, otros tridimensionales, y algunos que tenían una dimensión especial como los que serían todas las imágenes que se van generando a través de medios televisivos, del cine, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y finalmente habíamos hablado con el paso del tiempo, o mejor dicho, con los tiempos que corren, muchas de estas expresiones entraron en la era digital y hoy por hoy es prácticamente inconcebible el diseño gráfico prescindido del diseño asistido por computadoras. Entonces, esa fue rápidamente el recapitular de la clase anterior. Bien, ahora en este módulo, esta clase número 2, vamos a trabajar un poquito más con el concepto o el concepto de diseño, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior tenía que ver con el lenguaje y la comunicación visual, pero ahora tenemos que adentrarnos propiamente dicho, en el diseño. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción. La clase que viene vamos a ver herramientas que ustedes pueden tener para el diseño, pero no podemos conocer las herramientas sin tener una pequeña introducción del concepto y a qué se refiere y un mínimo desarrollo, muy básico, un desarrollo histórico. Bien, ustedes verán en pantalla que en realidad el diseño es un proceso de creación. Sí. Sí, ¿qué pasó? Sí. Se incorporan 2 alumnos más. No hay problema, al final de la clase los vamos agregando a todos aquellos que se vayan incorporando al curso. ¿Estamos? Bueno, les decía que el concepto básico de diseño, entre tantas acepciones, podemos sintetizar que es un proceso de creación y elaboración por medio del cual un diseñador traduce un propósito, un deseo, una idea en una forma determinada. O sea, el diseño es el acto de transmitir lo que nosotros elaboramos o tenemos incorporados en nuestra creación, transmitirlo y poderlo materializar en un objeto. Para esto, nosotros inexorablemente vamos a trabajar sobre la idea de un proceso para poder lograr los objetos que deseamos. A ver,
siempre uno va poniendo ejemplos y dice, esto es un celular del cual, independientemente que hay toda una tecnología detrás de esto, quien diseñó este celular no es que dijo, salió directamente de su pensamiento y salió a la producción. Para diseñar este celular, independientemente que sea un diseño simple, es un rectángulo con algunas formas curvas y nada más, tuvo que elaborar un determinado proceso, pensarlo, analizarlo, establecer comparaciones entre distintas variables y tomó una determinada postura y dijo, este es el diseño definitivo. Bien. Ahora, si nosotros en el campo general de la palabra diseño, lo que estamos haciendo siempre, de una manera u otra, estamos lo que se dice designando, proyectando y significando. ¿Esto qué significa, valga la redundancia? Que nosotros designamos, o sea, tomamos un determinado punto de partida del cual con esa designación desarrollamos nuestro proyecto. Luego de ese punto de partida empezamos a desarrollar la idea de proyectar algo nuevo y finalmente lo que nosotros estamos proyectando de cierta manera está significando. Significando, tiene alguna carga significativa por la significación en sí o significativa por su uso. No quiero complejizar la charla, pero básicamente nosotros cuando estamos desarrollando una tarea de diseño, lo que estamos haciendo es dar respuesta a alguna necesidad previa. Excepto, si alguien de ustedes me puede preguntar, y bueno, pero por ejemplo, el que está pintando un cuadro o quien hace una pintura no tiene ninguna necesidad, nadie necesita de su creación porque en realidad no tiene ningún insumo, ninguna necesidad que tenga que dar una respuesta a algo. Y la respuesta es todo lo contrario, está dando una respuesta a su propia necesidad de crear. O sea, a mí me pueden encargar diseñar una virome y yo voy a diseñar una virome porque alguien necesita usarla, o si yo soy un artista, tengo necesidad de comunicar lo que llevo en mi interior y con eso también estoy dando respuesta a mi propia necesidad. Por eso, la palabra necesidad y respuesta está en toda actividad de diseño. Como en realidad lo que nosotros estamos haciendo es de lo que nosotros pensamos a lo que nosotros materializamos, lo que estamos haciendo es una innovación, es algo novedoso. Entonces aparecen estas acepciones, estamos dando alguna novedad o estamos haciendo algo que que sale de lo común. Y por supuesto que en toda actividad está en toda actividad de diseño está la parte creativa. Uno siempre está creando, aun cuando muchas veces está prácticamente trabajando con las cosas en serie. Bien, voy a poner un ejemplo que todos conocemos y en este ejemplo que nosotros todos conocemos voy a describir esta trilogía de que nosotros estamos designando, proyectando y significando. Bien, corría el año 1936 y se producía en Buenos Aires el 4º centenario de su fundación. Entonces, 4º centenario de fundación. Entonces, se encarga a un arquitecto, el arquitecto Previs, que diseñara un monumento o un elemento que evocara ese
cuarto centenario. Entonces, ¿dónde está el verbo designar aplicado en la actividad de diseño? Muy simple. En la avenida 9 de Julio, en su intersección con calle Corrientes, existía esta plaza circular donde no había ningún elemento construido. Entonces se designó, se dijo, acá vamos a hacer el proyecto del obelisco, del monumento, ¿está? Entonces se designó este lugar, como se podría haber designado otro, pero la acción designar estaba acá. Bien, a partir de ese momento, donde ya tenemos, por un lado, el insumo de la necesidad de proyectar un monumento, por el otro, ya tenemos como insumo el terreno donde se va a desarrollar ese monumento, empezamos con las tareas de proyectar. Entonces, se harán los primeros bocetos, se hará el anteproyecto del monumento y finalmente se desarrolla la construcción del obelisco. ¿Está? Entonces, en este proceso ya hemos designado un lugar, hemos desarrollado la actividad de proyecto y lo hemos materializado. Una vez que está materializado el proyecto, o sea, ya tenemos elegido nuestro monumento, el obelisco, empezó a tener un significado. El significado es justamente la evocación de los 400 años de la fundación de Buenos Aires. Y vaya si fue un significado que hoy, este significado que a lo mejor tímidamente en los primeros años, cuando corría los primeros años de la década del 40, era un monumento más, o un monumento muy importante, hasta que con el tiempo pasó a ser el ícono casi de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá en la ciudad de Santa Fe tenemos como un ícono importante, por ahí cuando nosotros queremos dar una imagen que represente a la ciudad de Santa Fe, decimos, bueno, nuestro querido y ahora reconstruido puente colgante. Y si uno tiene que una imagen represente a la ciudad de Buenos Aires, y diría el obelisco. Y si alguien dice, bueno, represénteme una imagen de París, diría la Torre Eiffel. Y así vamos a encontrar a lo largo de miles de lugares y miles de obras, elementos que dan un significado muy importante. Por ende, la acción de diseñar nunca prescinde de estos tres grandes elementos, ¿no? Bien. ¿Cómo? Acá me están preguntando cuál es el distintivo de cada una de las regionales. A ver, me atrevo a decir de que seguramente la ciudad de La Plata debe, primero su distintivo principal es en sí o per se la creación del amigo Roca, donde hizo la cuadrícula de La Plata y la cruzó por dos diagonales, del cual tienen el mote de la ciudad de las diagonales. Un ícono puede ser seguramente la catedral. No sé si están de acuerdo la gente de La Plata. Sí, la catedral. La catedral. Bien. En las otras regionales, ¿qué podemos caracterizar? Acá los amigos de la vecina orilla, tenemos en común un ícono que nos une, que es el túnel subfluvial también, ¿no? Y durante muchos años, no sé ahora, pero bueno, una de los íconos de la ciudad de Paraná también era el
que era toda una novedad, era el Hotel Mayorazgo, que ahora no sé de qué cadena es, ¿no es cierto? No sé qué otra ícono tienen para destacar tanto Paraná como el resto de las regionales. A ver, empezamos por Paraná. Costanera, Parque Urquiza. También, exactamente. Se identifica la barranca, la naturaleza. Perfecto. El túnel no, porque está asociado con Santa Fe. Bueno, pero nos hermana. Pero nos hermana. Bueno, la gente de San Francisco, ¿qué puede decir? Lo mejor que tienen es Frontera, que tiene una ciudad santafesina al lado. Ahí la mandan a la dama a hablar. Nosotros acá tenemos algo que sea un ícono muy destacado, o sea, en una ciudad chica, puede ser el centro cívico, lo más mencionado, que es una plaza grande, tiene un monumento a San Martín. Ajá. Bien. ¿Y La Rioja? En La Rioja tenemos Talampaya, que es un parque nacional que está pegado con San Juan, la montaña Mamatina, donde se hacía mucha extracción de oro en la época de acuñación de monedas, y el calor. Perfecto. Bueno, y allá por Villa María, ¿qué andamos? Ya lo vamos a Resistencia le vamos a pedir también, no se hagan problema. Villa María tiene el anfiteatro, la Costanera, la plaza de la Pérgola, Plaza Centenario. Perfecto. Y allá a Resistencia que tienen el puente Chaco Corrientes, ¿quién más? Hoy somos la ciudad de la cultura, tenemos como 600 esculturas al aire libre. Decían que teníamos la plaza más grande del país, no sé si alguna nos ganó por ahí. Está bien. ¿Quedó alguna regional sin preguntar? Los mejores estudiantes de literatura de todas las regionales. Ninguno hasta ahora dijo que el ícono que caracterizaba a la ciudad era la facultad regional. Claro. Bien. Nos hemos perdido nuestra institución, qué bárbaro. Bueno, sigamos. Bueno, entonces acá hay una pequeña síntesis en donde dice que podemos decir que diseñar es una actividad que consiste en idear o imaginar formas que responden a alguna necesidad, o que estas necesidades pueden ser materiales o no materiales. Es lo que dije hace un ratito. Nosotros podemos proyectar o diseñar algo por una necesidad material, hacer un objeto, o simplemente no material como satisfacción propia de quien está diseñando. Bien. Ahora, la palabra diseño atraviesa un montón de campos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que uno acá va poniendo rápidamente, de manera desordenada, o sea, desordenada porque no tienen orden de prioridad, pero pone la palabra diseño industrial, diseño ecológico, universal, ecológico, industrial, textil, etcétera, 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 y al final hay una serie de puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos es porque hay un campo, no digamos infinito, pero muy amplio de ramas en donde pueden desarrollarse actividades de diseño. Muy rápidamente vamos a ver algunos de ellos, simplemente para tener una idea de la amplitud de la actividad de diseño.
y tomamos el primero. En realidad lo de diseño universal no es un diseño específico de algo en particular, sino que atraviesa a otras ramas de diseño. Por eso lo puse primero, porque podemos hacer un diseño industrial, un diseño textil, un diseño de cualquier tipo de actividad que fuera. El tema de universal tiene que ver con el concepto de que sea posible o asequible de la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, aquellas personas que tienen determinadas capacidades reducidas, hay actividades de diseño que trabajan para minimizar esas capacidades. Entonces, desde la arquitectura, nosotros, desde la arquitectura, vamos a trabajar para minimizar o que esas personas estén plenamente integradas y que sus barreras sean lo más rápidamente minimizadas. Si uno ve esta foto, que es elocuente, de una persona en silla de ruedas que intenta ingresar a un edificio que tiene un determinado desnivel y no hay ningún medio de elevación ni rampa para que pueda acceder. ¿Esto qué quiere decir? De que el proyectista de esta obra de arquitectura no tuvo en cuenta conceptos del diseño universal. ¿Está? En el caso de esta imagen de un teléfono celular, es un teléfono celular diseñado para personas con capacidad visual disminuida o nula. Entonces, tenemos un celular con un sistema braille incorporado para que pueda esa persona que tiene capacidad disminuida o reducida o nula, se pueda comunicar como nos podemos comunicar el común de nosotros, ¿no? Entonces, aplicar estos criterios universales significan tener en cuenta la mayor cantidad de personas que puedan ser usuarias de nuestros diseños. Pero guarda, porque no hay que únicamente pensar o diseñar solamente para los extremos. ¿Y a qué me refiero? No hay que pensar únicamente que, bueno, adaptamos para una silla de ruedas o adaptamos para una persona que tiene capacidad o auditiva o visual reducida, sino que muchas veces en el plano de la arquitectura, el diseño automotriz, de la industria en general, comete errores que parecen imperceptibles, pero que afectan a muchas personas. Y es lo siguiente: las personas muy altas, las personas muy bajas, las personas obesas, las personas ancianas, las personas que tienen una disminución de su capacidad transitoria, embarazadas, algunas personas que tienen momentáneamente sillas de ruedas, muletas o alguna silla de ruedas, muchas veces quedan fuera del sistema, porque no se los toma como un elemento más a tener en cuenta en el diseño universal. Y yo les digo, por ejemplo, ¿cuántas veces subimos a un colectivo o cuántas veces, ni hablar, subimos a un avión en donde las personas muy altas prácticamente no pueden viajar, porque están como si fueran en una sardina, en una lata de sardinas, ¿no es cierto? Entonces, quien ha desarrollado esos diseños no los tuvo en cuenta. Está bien, tampoco seamos ingenuos, porque acá hay otras variables que sí se van metiendo, que son las variables económicas, ¿no es cierto? Si nosotros tendríamos que hacer un colectivo
adaptado y que sea cómodo, en vez de tener 50 asientos tendría 25 y eso no es rentable. Lo mismo para un avión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tenemos que saber de que tendríamos que aproximarnos lo más cerca posible al diseño universal. Esto es abarcar la mayor cantidad de posibilidades o de estereotipos posibles, ¿no? Pero bueno, este es un tema largo, interesante para charlar, pero bueno, era simplemente para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Bien. Todos sabemos, me acordé de algo, todos sabemos, estamos en el mundo universitario y algunas regionales podrán no tener, nosotros tenemos una parte sí, otra parte no, los viejos o famosos pupitres. Una cosa muy simple, los zurdos muchas veces no encuentran el pupitre a mano, el pupitre para zurdos. Entonces, uno por ahí, nosotros de a poco vamos migrando al sistema de mesa-masilla, que es universal. Tanto un zurdo como un diestro pueden trabajar y moverse sin inconvenientes, ¿no? Y los zurdos también muchas veces tienen un montón de inconvenientes porque casi todo está pensado por un mundo de diestros. Bien, otro concepto así general tiene que ver con la mirada ecológica del diseño. Y acá tenemos muchos campos, desde la arquitectura o desde la manufactura, o sea, esto está hecho todo con materiales reciclados, o de la industria automotriz, donde cada vez más se va entendiendo a la realización de autos que tengan la menor emisión posible de contaminación. Se apunta cada vez más a que de acá a un tiempo, vaya a saber uno cuándo, dejemos los autos o los motores a explosión y vivamos en un mundo de autos eléctricos, empresas que utilizan el reciclaje como un elemento importante en la generación de sus productos, ¿tá? Entonces, este tipo de diseños, que también como el diseño universal, abarca o atraviesa distintas gamas o específicas del diseño, ¿no? Bien. Ahora hacemos un pantallazo rápido de algunas otras áreas o alternativas para manejar actividades de diseño, el diseño industrial de todo tipo, no solo el automotriz, sino cualquier tipo de elementos que implique la automatización o la industrialización. Tenemos diseño de textil, de telas. Creo que nosotros tenemos una facultad regional con diseño textil, un área específica de ingeniería textil. Si no recuerdo mal, tenemos una de las regionales que abarca esta problemática. Diseño de moda, ni hablar en los tiempos que corren, y después vamos a ver más adelante, digamos, todo lo que la parte de la belleza empieza a potenciarse cada vez más en las actividades de diseño. Tenemos los diseños que no generan objetos, sino que generan imágenes, que son los diseños web, y todo el mundo hoy cada vez más está de cierta manera abarcado por la tecnología, por las redes, etcétera, etcétera. Esta mañana estaba escuchando en la radio este problema que hubo
con Facebook, que casi todo el mundo debe estar más o menos enterado, y las estadísticas que decían en este programa radial era que 7 de cada 10 personas en todo el mundo está atravesado por la tecnología, por el fenómeno de Internet. O sea, solamente 3 de cada 10 son, obviamente, que aquellos países que tienen, o aquellos sectores que están absolutamente vulnerables con la pobreza, no están atravesados por el mundo interconectado, ¿no? Entonces, vaya si este tipo de diseños en los tiempos que corren no son diseños de punta, ¿no? Porque no solo este diseño lo tenemos que pensar desde el punto de vista de lo estético, sino desde el punto de vista de lo propagandístico, lo que nos quieren informar, ¿no es cierto? Bueno, obviamente tenemos la arquitectura como un elemento importante o destacado como diseño, en este caso tridimensional, tanto la arquitectura como el urbanismo, como lo que es el diseño y las construcciones individuales, como el diseño y las construcciones colectivas, que es lo que nosotros estamos permanentemente haciendo cuando construimos y hacemos crecer las ciudades. Y finalmente llegamos a lo que más o menos nos convoca en estas 4 clases, que es desarrollar algunos criterios o algunos conceptos del diseño gráfico. Por eso arrancaba con el tema de la comunicación, el tema de la imagen, el tema del concepto de diseño, el tema de los tipos de diseño para introducirnos en el mundo del diseño gráfico, ¿no? Bien, el insumo principal es la comunicación visual, y dentro de ¿se acuerdan la primera clase, la primera imagen de qué elementos intervenían en la comunicación? Tenemos a la gráfica o la imagen como el insumo principal en esta comunicación. Bien. Ahí más o menos pueden ver en pantalla un concepto muy básico de lo que es el diseño gráfico en sí. Y acá tendríamos que empezar a hacer un pequeño raconto histórico de los orígenes del diseño, ¿no? Entonces, las primeras expresiones del diseño datan de muchísimos años, muchísimos siglos atrás, que son todo lo que sería la pintura rupestre, ¿no? La pintura rupestre, esto muchas veces es previo a la creación de la escritura, y es una manera de contar algo, de contar una vivencia o de comunicar algo. Este tipo de primera aproximación gráfica es el puntapié inicial de la comunicación entre los seres humanos. Y fíjense que estamos hablando de un tiempo muy pasado, como es el Neolítico y el Paleolítico, ¿no? Bien, podemos decir que estas son las primeras expresiones gráficas que el hombre empezó a crear. Después, a lo largo del tiempo, empiezan a perfeccionarse de alguna manera y empiezan a darles mayor continuidad. Acá ya tenemos la aparición de la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero volver a la foto anterior. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que la acción de diseño era designar,
proyectar y significar. Bueno, ¿cómo podemos leer esos tres elementos? Se designó un determinado lugar, una piedra, se proyectó, se dibujó esto, tiene alguna expresión, evidentemente esto está como significando está expresando alguna batalla o alguna contienda, y el significado es justamente ese. Entonces, se designó un lugar, se proyectó, o sea, se dibujó y está significando, está expresando algo. Bien, eso para que tratemos de comprender lo que dimos en el cuadro inicial conceptual, ¿no? Después hacemos un pasaje, cómo se va perfeccionando del mundo antiguo, Grecia, Roma, hasta nuestros siglos. Esto es rapidísimo lo que vamos a pasar, pero no nos olvidemos de que la iconografía fue, sobre todo para los imperios y para las religiones, un elemento importante de comunicación para algunos casos, de evangelización para otros, o de culturización, así en general. Acá tenemos cómo se va de a poco perfeccionando ya en la Edad Media, y si alguno empieza a leer muchas de estas expresiones que están tanto en grabaciones como en Vitró y demás, lo hacían fundamentalmente por con un criterio o con un significado muy particular. Había en estos tiempos muchísimo analfabetismo, digamos, muy pocos eran los que estaban alfabetizados con respecto a los que no lo estaban, y la iconografía era parte esencial en este caso para la evangelización. No todo el mundo tenía acceso a las escrituras, obviamente no estaba ni la imprenta en estos tiempos, ni el libro al alcance de la mayoría. Entonces esta iconografía servía como elemento de evangelización en muchos casos. Evangelización para el caso del cristianismo y otras expresiones de inducir la religión para otros credos. Bien. Y acá tenemos un clic en la historia de la comunicación, que es cuando empieza a aparecer la imprenta, ¿no? El amigo Gutenberg, estamos hablando de siglo XV, ¿no? Mitad del siglo XV, 1456, donde hay un gran cambio, que no es el único, pero un gran cambio en la comunicación entre los seres humanos, ¿no? A partir de este siglo empiezan de a poco a masificarse un poco más la alfabetización y obviamente la comunicación. Tenemos dos fases, ¿no es cierto? La fase antes de la escritura y la posterior a la escritura, y así es como llegamos a nuestros días, donde estamos absolutamente atravesados por esta cuestión que les decía hoy de la informática o de Internet. Desde prácticamente tener muy poca comunicación a la hipercomunicación que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, esto era más o menos el recorrido histórico de cómo fue generándose la comunicación y la comunicación gráfica en particular, y si podemos hacer desde el siglo XV, donde empieza a aparecer, desde la primera imprenta de Gutenberg hasta nuestros días, diríamos justamente que el siglo XV estuvo caracterizado por eso, el siglo XVI por las primeras composiciones o las primeras encuadernaciones, etcétera, y empiezan a
de a poco a generarse los que serían los periódicos, las enciclopedias, la cartelería, muy lentamente, ¿no? Recordemos que estamos haciendo un recorrido de siglo a siglo, ¿no? El siglo XVII empieza a acrecentarse estas expresiones y de a poco lo más destacado es que se empieza a usar, fíjense, siglo XVII recién, se empieza a usar la imagen como propaganda. Esto tiene una doble lectura, que usar la imagen como propaganda implica que hay mayor consumo y no estar circunscripto a solamente un grupo reducido. O sea, la posibilidad de acceder a la información era mucho más amplia que en los primeros tiempos. Rápidamente pasamos al siglo XVIII, donde no solo que sigue en crecimiento, sino que empiezan a aparecer las primeras escuelas que empiezan a enseñar la actividad gráfica como ya un elemento académico, ¿no? Había un hecho trascendente que hace que los aires de libertad que generaron, de libertad e igualdad que generó la Revolución Francesa, hiciera que se hiciera más masivo aún el acceso a la información. Es una de las características principales del siglo XVIII. En el siglo XIX es donde, digamos, es el puntapié inicial de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Recuerdan, desde la imprenta de Gutenberg recién al año 1814, o sea, pasaron casi 400 años, más de 400 años, para que la imprenta se mecanice. Y acá empezó todo lo que sería la industria o la mecanización de las impresiones. La imprenta era casi manual, ¿no es cierto? Entonces uno a uno, y así empezó y se fue perfeccionando, pero cuando se genera la industria, la mecanización completa de la impresión, es a partir de 1814. Bien, y acá empieza no solo el boom masivo, sino que al ser una industria absolutamente mecanizada y a gran escala, empieza a surgir lo que es todo lo que es el mundo propiamente dicho de la publicidad. Si tendríamos que poner un puntapié inicial de cuándo se empieza a construir, a masificar el arte publicitario, tendríamos que hablar a partir de este momento, más allá que recuerdan que un par de siglos atrás había algo de publicidad, pero la masificación de la publicidad surge a partir de este momento, ¿no? Y por último, llegamos a nuestro siglo, donde al siglo XX, donde lo tecnológico, la automatización y la hiperagrandamiento del mercado hicieron de que, bueno, todo el mundo del diseño gráfico sea tan amplio como lo podamos imaginar, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, vamos a poner siglo XXI, no solo esto, sino que es fundamental lo que es, podríamos hablar plenamente de la era absolutamente digital del campo del diseño gráfico. Yo les advertí que la clase de hoy iba a ser tal vez un poquito más aburrida, o porque íbamos a hacer justamente este hilo del tiempo, pero no podíamos dejar de armar un curso que tuviera al diseño gráfico como elemento principal para desarrollar sin conocer su género, su tipo, su historia, porque todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento está relacionado con el origen que alguna vez fue. Y si tenemos que encontrar
el origen que alguna vez fue, lo encontramos en aquellas expresiones o pintura rupestre que eran inclusive anteriores a las escrituras que nosotros estamos manejando para comunicarnos. Bueno, yo les hago les pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, se la respondo sin inconvenientes, y si no, aquellos que se agregaron me dan sus datos y damos por finalizado. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. De Resistencia. Sí. Una consulta. Sí. También se toma como una bisagra en lo que fue el diseño, la pre y posguerra, porque la evolución del diseño también partió de ahí, porque la cantidad de tecnología que tenemos hoy fueron gracias a los diseños de la guerra. Siempre los hechos históricos que marcan señales en el tiempo siempre han hecho una onda expansiva. Hoy yo puse únicamente la Revolución Francesa como un elemento que expandió, hizo que las masas populares tuvieran acceso a mayores derechos que antes no los tenían. Así como la Revolución Francesa, todas las revoluciones o todas las guerras que generaron independencia, y ni hablar de la independencia de los Estados Unidos y de ahí en adelante toda la cadena de independencia, también tuvieron influencia en muchas áreas, entre las cuales no está exento el diseño. Y obviamente, las guerras generaron un montón vamos a decir, no puedo decir beneficios porque queda muy mal, pero sí han tenido implicancias en un montón de perfeccionamientos que en estados de guerra se podían lograr. La industria aeronáutica con la Primera Guerra se perfeccionó de tal manera que uno, cuando ve el cambio sustantivo que hay en el diseño industrial, en el diseño aeronáutico, en el diseño de los automotores, hay cambios sustantivos de la Primera Guerra a la Segunda. Por eso también tienen, no solo en esto, sino en un montón de otras áreas del diseño que, han generado impactos. Y el mayor impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue que se genera en ámbitos hostiles, y que después fue una de las escuelas que aquellos que se interesen o se adentren más en el mundo del diseño en general, no diseño gráfico, ha generado en Alemania una de las escuelas más importantes de diseño del mundo, que es la escuela de Bauhaus. Así que la guerra ha impactado también significativamente en el diseño. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. Yo lo traigo más al actual, digamos, a lo actual. Usted dijo que era arquitecto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué opinión le merece el colapso del puente ese de allá de los norteamericanos, que fue hecho para que crucen con seguridad los estudiantes universitarios, pero colapsó, mató peatones y mató unos cuantos automovilistas? ¿Cuál más o menos fue la falla de su criterio? Mirá, el tema, obviamente uno no puede opinar sin tener muchos elementos técnicos a mano, ¿no es cierto? Porque un puente puede colapsar de distintas maneras. O sea, pero básicamente el puente puede colapsar por un error de cálculo, por un error de construcción o por un error de uso. A ver, ¿qué es cada uno de estos elementos? Un error de cálculo es que se hayan tenido algunas variables, no se hayan tenido algunas variables
en cuenta en cuanto a la carga, en cuanto a las armaduras que tendría, etcétera, etcétera, y ha fallado. Eso es por una parte. O sea, un error de cálculo o el de diseño en sí por su forma y demás. Después tenemos un error en su construcción. O sea, uno puede calcular y diseñar un puente perfectamente, lo puede modelizar, o sea, simular lo que es, cómo se va a comportar ese puente, y está mal construido porque voy a decir una exageración, casi una burrada, pero que a lo mejor no le hayan colocado la suficiente armadura o la armadura que correspondía, ¿no es cierto? Una cosa es la armadura que estaba calculada y otra es la que le pusieron efectivamente. Y en otra, que no es este el caso, un error de uso. Si tenemos un puente calculado para que pasen peatones, y en vez de peatones le hacemos pasar 40 camiones juntos, y probablemente ese puente se caiga porque no se le puso una carga que no era la carga para lo cual fue diseñado. O sea, no tengo elementos de juicio porque eso lo dirán las pericias, si fue un error de cálculo o un error de construcción. Descarto por el momento a simple vista que fuera un error de uso. No sé si fui claro. ¿Hola? Sí, perfecto. No, bien. Porque o sea, alguien metió la pata ahí, porque desde el primer mundo, más que ahora hay equipos, o sea, hay tecnología disponible que hacen la simulación. En una computadora realizan una simulación, digamos, y como claro. ellos, siendo el primer mundo, se le viene abajo un puente peatonal. O sea, acá también ocurrió, vio esa en la costa, ahora no me acuerdo qué localidad, Pinamar, no me acuerdo, que también estaban construyendo una losa para un centro, no me acuerdo, cívico, deportivo, que se vino abajo, que mató a varias personas. Sí, eso es otro caso, que es, ese lo conozco un poquito más, porque muchas veces eso tienen que ver con errores de ejecución y o proyecto, porque lo que ha fallado en el caso de Santa Teresita, lo que dice usted, es falló el encofrado, o sea, no hubo un correcto cálculo y diseño del encofrado. O sea, el encofrado es toda aquella estructura transitoria que es la que permite sostener momentáneamente las losas hasta que llegan al punto de fragüe. O sea, si uno hiciera un cálculo erróneo del encofrado, el encofrado no aguantó el peso propio de la losa cuando la estaban llenando. Eso es lo que pasó en Santa Teresita. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿qué tal? Sí. Para nada. Sí. Te consulto, tenemos una compañera que ve las clases por internet y no puede encontrar la clase anterior, y me imagino que esta tampoco. Ahí le voy a preguntar a la gente del campus. O sea, ustedes vieron que yo subí la clase anterior, ¿no? El Power. Sí, el PowerPoint sí, pero ella Claro, necesitaba ver la clase. Por eso, le voy a hablar con la gente de sistema para ver qué es lo que pasa, que no la puede ver, digamos, un problema técnico. Muchas gracias, Pini. Buen fin de. Gracias. ¿Alguna otra? Que tengan un buen fin de... Villa María. Sí. A ver, para que no te escucho, ¿sí? De Villa María, nos agregaron Sí. dos alumnas, de Aneta Dorina Sí. y de Dominici Patricia. Muy bien. Gracias. Listo, buen fin de. Gracias, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, profe.